que es un fotógrafo bestial y es el que todas las dudas técnicas nos las va a aclarar. En teoría. Lo voy a intentar. Y luego, esto es sobre todo lo que buscamos es el tener los fundamentos mínimos teóricos para mañana practicar. Es el fundamento con el cual se hace esto. O sea, lo ideal es lo poco que aprendamos hoy, mañana intentar ponerlo en práctica para que cada uno conozca su equipo y sepa más o menos qué partido lo puede sacar, que yo creo que eso es importante. A ver, y ahora si yo le doy a esto, ¿cómo avanza? Ah, muy bien. Bueno, esta es la 2, sí. Vamos a ver el equipo mínimo, el equipo recomendable, los parámetros fundamentales y algunos ejemplos de realización. José Luis, ¿tú has podido meter alguna foto tuya? Sí, metí 8 o 9 ayer, sí. Perfecto. Óptimo. Entonces, vamos a ver. El equipo mínimo, pues lo único que necesitamos es una cámara reflex. Una cámara reflex o cualquier cámara que puedas manejar de forma manual el enfoque, el ISO y la focal. Eso, Miguel tiene una que es una compacta que la ha hackeado, ¿no? Y puede utilizar esos parámetros. Y el otro día te publicó esa una foto. Sí, es verdad. Sí. La foto con la compacta, que tiene tela, ¿eh? Claro, sí, efectivamente. Es que te quedó súper chula. Sí. Entonces, esto es lo mínimo que necesitamos, que es relativamente sencillo tenerlo. Bueno, una cuestión sería preguntar si todos los que estamos contamos con eso. Sí. O igual terminamos Sí. antes sabiendo quién tiene algún hándicap, porque le falta una parte. Yo tengo un hándicap que la mía la batería no la he conseguido. Pero te voy a dejar yo la cámara. Ya, por eso, que me la Lo que dejas. pasa es que, claro, vas a aprender a manejar mi cámara. La tuya, te la vas a tener que vender. Fernando, ¿me puedes oír? Sí. Oye, ¿sería posible grabar esta presentación? Quiero decir, a mí me da la posibilidad, pero me pide que pida permiso a... No, la está grabando Magel, ¿verdad, Magel? Vale, Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, ya nos dirás cómo lo podemos recuperar. Bueno, entonces, en principio todo el mundo tiene una cámara que puede manejar la ISO, el enfoque manual y la focal, ¿no? Abrir o cerrar el diafragma. Sí. Vale. Entonces, el equipo recomendable sería el tener luego un cable o un mando con disparador o intervalómetro. ¿Lo tenéis? ¿Todos tenéis esto? Yo sí. Sí, yo también. Vale. No, algunos no, pero bueno. Vale, entonces esto, los que no tengan intervalómetro, lo que se puede hacer son dos cosas. Una, la máquina tiene un parámetro que dice que la foto la retrase. Por ejemplo, lo típico es que te vas a hacer una foto con los amiguetes, le das, espera 10 segundos, te da tiempo a ponerte y la haces, ¿no? Pues puedes utilizar esa función con los 10 segundos o con 2 segundos, y entonces eso le da tiempo a que tú dispares y la cámara, digamos, de la vibración del disparo se estabilice antes de hacer la foto, y con eso te evitas el tener el intervalómetro. Es un temporizador. Sí, un temporizador. Un temporizador se llama. Utilizar el temporizador de la cámara. Entonces, eso es la solución para... Luego, si hay algún tipo de fotos que sí que es necesario tener el intervalómetro, porque te permite programar una sesión, por ejemplo, eso es típico para hacer o los time-lapse o hacer las circumpolares o movimientos de estrellas, que ahora veremos algunos ejemplos en las fotos. Pero mañana, el que no tenga intervalómetro, con el... ¿Cómo se llama, Daniel? El temporizador. El temporizador. Temporizador. Eso, con el temporizador, pues lo pones a 2 o 10 segundos,
para que cuando hagas la foto, la cámara se estabilice. A mí la cámara que me han dejado va con el móvil, puedo hacer las fotos a distancia. Pues igual, es perfecto, igual, efectivamente. Ahora hay muchas cámaras que ya se pueden manejar con el móvil. Sigamos. Bueno, estos son los parámetros fundamentales que vamos a tener que manejar, bueno, y algunos parámetros que tenemos que poner en la cámara. José Luis, tú en cuanto veas que meto la pata, me lo dices. Es que esta diapo la acabo de retocar hace un momento. Los dos últimos conceptos, porque los tres primeros son los que están referidos con controlar la exposición. Sí. Y lo otro, bueno, pues siendo fundamental, digamos, para poder hacer la fotografía nocturna, no son los que están directamente relacionados con la exposición. Sí. Pero vamos, los he metido aquí. Y el último, que era por lo que estamos todos aquí, porque tienes que conocer tu cámara para poder hacerlo literalmente con los ojos cerrados. Sí. Entonces, bueno, mañana veremos si somos capaces todos. Sí, es que eso, de noche todos los gatos son pardos. Entonces es importante conocer dónde están los botoncitos, porque si no te vuelves tarumba. Entonces, bueno, la sensibilidad, el ISO, eso es lo que hace que la cámara capte más señal o menos. Luego lo veremos en el triángulo más en profundidad. La apertura de diafragma, que si yo no me equivoco, cuando el diafragma, el número es más pequeño, el diafragma está más abierto y capta más luz. No, es al revés. Eso siempre lleva a confusión. El número más grande es diafragma más pequeño y el número más pequeño es el diafragma más grande. Vale. Y cuanto más pequeño es el número, más luz entra, básicamente, ¿no? Vale. La velocidad de obturación es el tiempo que la cámara está recogiendo la luz, los fotones, le están entrando al sensor. Entonces, el enfoque, ya veremos diferentes técnicas porque de noche enfocar no es fácil. Entonces, hay diferentes técnicas que iremos viendo y al final todo es practicar y que cada uno con su cámara pues se apañe. Yo, por ejemplo, tengo una Sony muy vieja, que enfocar es la muerte pelada, como José Luis se dio, porque no tiene, el Live View no tiene zoom. Entonces es prácticamente imposible enfocar de noche. Claro, eso es una pregunta que no hemos hecho, a lo mejor en los requerimientos básicos. Sí. Facilita tremendamente todo el que las cámaras tengan el Live View. Que no todas sí, sobre todo con zoom. ¿Qué es eso? Es la pantallita digital, poder ver lo que estás haciendo. Vale. Y el zoom es porque para enfocar tú pillas, normalmente, nos vamos a adelantar, bueno, no, seguimos, porque si no es un... Sí. Bueno, el modo manual es que de noche todos los parámetros, la cámara se vuelve tarumba si le pones cualquier sistema automático. Ajá. Y de hecho, un buen fotógrafo nunca utiliza siempre la cámara en forma manual para sacarla realmente el partido que pueda tener. Y luego esto es muy importante, las fotos tienen que ser en RAW. Es la imagen cruda, con toda la información, para que luego en el revelado de la foto tengamos todos los datos, no ya tengamos una imagen procesada por la cámara, que es la JPG, que ocupa menos, pero que nos va a dar muchísimo margen de maniobra. Es lo de captura RAW, eso ya, el JPG, eso debe pasar a la historia del fotógrafo nocturno. Yo creo de cualquier fotógrafo, pero vamos. Y luego conocer, bueno, pues eso, conocer tu cámara. ¿Algo que aportar más, José Luis? No, en esta no. Bueno, damos aquí. Este es el santo grial del fotógrafo. Y del fotógrafo nocturno lo mismo. Esto casi mejor explícalo tú, José Luis, que vale, lo manejas. Estos pues son los tres parámetros que están implicados en la exposición y bueno, pues la combinación de ellos va a depender mucho del resultado que tengamos. La apertura del diafragma, bueno, o sea, estoy moviendo yo mi ratón como si lo pudieseis ver vosotros. Aquí en la apertura del diafragma, estos textos que tienen, es como decía Fernando antes, pues los ítems más importantes referidos a ellos. Cuanto menos el número,
mayor es la apertura de las láminas del diafragma y llega más luz al sensor. Si el número es mayor, el diafragma está cerrado y llega menos luz. No lo pone aquí, y una de las implicaciones más importantes de la apertura del diafragma tiene que ver con la profundidad de campo, ¿vale? La profundidad de campo es que una vez que hemos enfocado nuestro objetivo a un objeto, por cómo atraviesa la lente los rayos que convergen sobre el eje óptico y luego divergen hacia el sensor, dependiendo de ese ángulo siempre hay una parte de la imagen que está enfocada por delante y por detrás del punto bueno de foco, ¿vale? Es decir, si hemos enfocado un árbol, tendremos una parte de paisaje hacia atrás que sigue a foco y por delante del árbol también. Si abrimos el diafragma, es decir, que el número es menor, va a ser más fácil que veamos la foto, pero va a ser más difícil que mantener el foco o vamos a tener menos parte enfocada, porque si hemos enfocado va a estar ahí. O sea, el foco no se va a mover. Una cosa que no todo el mundo sabe y no siempre se conserva es que los diseños ópticos tradicionales de la lente zoom, cuando estamos enfocando algo, bueno, pues en fotografía siempre hemos tirado de zoom a tope, porque las ópticas buenas siempre han conservado una característica que es tiras de zoom a tope. Por ejemplo, cuando haces una sesión de moda, te vas al ojo de la modelo, enfocas allí y por más que cambies la distancia focal del objetivo, que abras campo y le veas de cuerpo entero, nunca pierden foco, ¿vale? Se mantiene el punto de enfoque. Y una vez más, dependiendo de cuánto hayamos abierto el diafragma, en el caso, digamos, de que hayamos enfocado una cara de una persona, puede ocurrir que la nariz esté enfocada o no. Será más fácil que esté enfocada si el número es alto y la apertura del diafragma es menor, ¿vale? Podemos tener hasta la oreja o podemos tener toda la persona y parte del escenario en el que esté. Eso con relación a la apertura del diafragma. La velocidad de obturación, pues lo mismo, los textos que tiene debajo, pues son básicos. Cuanto más pequeño es el número, menos tiempo va a estar abierto el obturador, menos tiempo van a estar entrando fotones al sensor. Ya lo pone aquí, entra menos luz. Veis que, bueno, las cámaras siempre se expresa así, en fracciones de segundo. Algunas cámaras llegan a 4, a un 4.000avo de segundo, a un 8.000avo de segundo. Y por lo general todas llegan a 30 segundos y luego a un modo especial que se llama modo B, que es bulb. ¿Cuáles son los efectos secundarios de la velocidad de obturación? Pues las imágenes movidas. En el caso de la fotografía nocturna, como vamos a partir de un trípode y de que disparamos como un cable, la trepidación la vamos a evitar casi siempre. Pero en casi toda la fotografía nocturna vamos a tener objetos que se mueven, que son las estrellas. Después hablaremos un poco más de esto. Y la sensibilidad ISO, en realidad, todas las cámaras tienen una única sensibilidad, que es la sensibilidad nominal, y suele estar en torno a lo que se llama 100 ISO, o un poquito por debajo, a 60, 80, depende. ¿Qué ocurre? Pues que, bueno, para facilitar la captura de imágenes, en prácticamente todas las cámaras del mercado, lo que podemos hacer es aumentar la sensibilidad y hacer que la velocidad de obturación que necesitamos, este triángulo está relacionado a todos los lados, ¿vale? Es decir, para tener la misma imagen, podemos tener una foto con una velocidad muy lenta de obturación, con un diafragma muy cerrado y a una sensibilidad muy pequeña, y para tener esa misma imagen podemos estar a una sensibilidad muy grande, con un diafragma muy abierto y con una velocidad de obturación más lenta. Sería como un punto que se mueve por todo este triángulo, dependiendo de dónde están puestos los valores, para conseguir la misma imagen. En realidad, la sensibilidad, estos ajustes de sensibilidad son ganancias electrónicas. Entonces, siempre tenemos que intentar usar la menor de las sensibilidades que podamos. Para fotografía normal, siempre la mínima posible, si es posible la nominal. Y en fotografía nocturna, ya no solo porque perdemos calidad, sino porque a partir de un punto, dependiendo de cuál es el tipo de sensor que tiene nuestra cámara, va a empezar a introducir ruido electrónico y se va a notar muchísimo.
Entonces, ese es uno de nuestros grandes enemigos en fotografía nocturna, el ruido. Vamos a intentar utilizar toda la sensibilidad que podamos, pero exprimiendo el resto de parámetros para no tener que subir demasiado y evitar ruidos. Y con respecto a los diafragmas, casi siempre estamos forzados a utilizar los números más pequeños, ¿vale? Porque necesitamos que entren muchos fotones porque hay poquísima luz. Esto tiene otra implicación, que es que por lo general ningún objetivo tiene su máximo rendimiento en ninguno de los extremos de apertura de diafragma, ni en los números más grandes con la apertura grande, ni en los números más pequeños cuando está muy cerrado. Están más o menos en el medio, en el 5,6, en el 8, lo que se llama el punto dulce. Es donde da la mayor nitidez y la mayor calidad. Entonces, si estamos en una situación en la que disponemos de suficiente luz, intentaremos bajar sensibilidad y cerrar un poquito el diafragma. Para cerrar el diafragma, a lo mejor tenemos que volver a subir un poco de sensibilidad, porque si no nos aparece ruido, ganaremos en calidad óptica. Y bueno, pues esta imagen es para guardar y para memorizar. Quiero decir, al final todos no la sabemos de memoria, pero los que no estéis familiarizados con ella, es importante todo lo que pone, todos los numeritos y todos los textos. Y eso es todo lo que tengo que decir con respecto a esta diapositiva. Yo de todas maneras lo que os diría que luego en cuanto tú practicas, es decir, parece que es un poco jaleo, pero luego en cuanto tú practicas 2 noches con tu cámara y empiezas a cogerla el tranquillo, pues ya sabes más o menos en qué parámetros te vas a mover. Es decir, ya sabes, vas conociendo el rendimiento. Eso pasa como cuando utilizas unos prismáticos por primera vez, pues empiezas a ver hasta qué magnitud puedes ver, cómo son las estrellas de una... Pues esto pasa lo mismo con tu cámara, según vas haciendo fotos y las vas viendo, pues vas sabiendo un poco en qué parámetros te tienes que mover. Sí, cada cámara es